Hola chicos, soy la profesora Lisbeth y el día de hoy vamos a hablar el tema de el sustantivo. Esta clase va a ser desarrollada el día martes 16 de junio. ¿Qué es el sustantivo? El sustantivo es aquella palabra que sirve para nombrar a las personas, a los animales, a las cosas, a los sentimientos y a las ideas. Por ejemplo, Carlos, perro, silla, alegría, guerra. Género. El género es el accidente gramatical que marca con un morfema si el sustantivo es femenino o si es masculino. Variaciones morfológicas del sustantivo. Femenino. Son todos los nombres que admiten o llevan delante el artículo la, las, una, unas. Ejemplos. La mochila, las niñas, una ingeniera, unas manzanas, etc. Masculino. Son todos los nombres que admiten o llevan delante los artículos el, los, un, unos. Ejemplos. El auto, los camiones, un ropero, unos compradores. Son las distintas terminaciones para cada género. Por ejemplo, arquitecto, arquitecta, jefe, jefa, oso, osa. B. Heterónimos. Se presentan con palabras diferentes para indicar el género. Es decir, aquí el sustantivo va a cambiar. Caballo, yegua. Toro, vaca. Padre, madre. Común de dos. Aquí el sustantivo va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar es el artículo. Ejemplos. El espía, la espía. El atleta, la atleta. Letra D. Epiceno. Se va a añadir a los sustantivos la palabra macho o hembra. Ejemplos. Foca, hembra. Foca, macho. Ñandú, hembra. Ñandú, macho. Sustantivo. Tenemos el singular y el plural. El singular se refiere a una sola persona, animal o un solo objeto. Ejemplos. Joven, mono, caja. Plural se refiere a más de una persona, animal o más de un objeto. Ejemplos. Jóvenes, monos, cajas. Clases de sustantivos. Letra A. Según su significado. Común, nombra los seres de manera general. País, niño, río. Propio, va a designar a los seres de una manera específica. País, decimos Perú. Niño, Jorge. Río, Rímac. Individual, nombra a un solo integrante de un grupo. Sustantivo individual, nombra a un solo integrante de un grupo. Oveja, barco, isla. Colectivo, en singular, va a nombrar a todo un conjunto de seres u objetos. Ejemplos. Rebaño, flota, archipiélago. Concreto, nombra a los seres u objetos que se pueden percibir por los sentidos. Ejemplos. Cuaderno, agua, carro. Sustantivos abstractos. Palabras. Ejemplos. Mesa, pan, palo. Sustantivos derivados. Son aquellos que proceden de otras palabras. Y se agregan morfemas derivativos que indican el tamaño y la procedencia. Ejemplo. Mesita, panadero, palazo. Sustantivo simple. Posee una sola raíz o lexema. Lata, vidrio, corcho. El compuesto. Presentan dos o más raíces o lexemas.
Abre latas, limpia vidrios, saca corchos. Bien, ahora vamos a resolver las actividades del libro, desde la página 33 hasta la 35. Solo se va a resolver algunos ejercicios como guía y los demás los puedes resolver solo. Número 3, ejercicio del libro. Observa las imágenes, coloca el plural y modifica el género según corresponda. Podemos observar ahí una vaca, por lo tanto debemos de cambiar de género y también cambiar de número. Por lo tanto tenemos que escribir los toros. En la segunda imagen vemos una taza. Este sustantivo es común de dos, por lo tanto el artículo es quien va a decir el singular o el plural, que sería las tazas, porque estamos cambiando el número. Aquí vemos un caballo y ahora tenemos que cambiar igual el género y el número. Por lo tanto escribimos las yeguas. Lo mismo con esta imagen. Las tijeras, las pizzas. En este caso vemos que es una cantante en femenino. La cantante, tenemos que cambiar su género y su número sería los cantantes. Ejercicio número 4. Identifica y marca con una aspa los sustantivos según su forma. Perrera. ¿Qué clase de sustantivo es? Marcamos derivado y simple. Guardaespaldas. Es un derivado y es un compuesto. Tiene dos palabras, dos raíces. Guarda, espaldas. Rojo. Es un primitivo y es simple, solo tiene una raíz. Pelirrojo. Es un derivado y es un compuesto. Pelo rojo, pelirrojo. Rojizo. Es un derivado y es simple. Corresponda. Letra A, podemos ver encerrado en un círculo pez. Por lo tanto, tenemos que escribir el colectivo que es cardumen. En la letra B, vamos a encerrar en un círculo los sustantivos, en este caso a isla y a perros. Conjunto de isla, archipiélago. Conjunto de perros, jauría. Letra C, encerramos igual el sustantivo que es ejército. El colectivo de ejército es soldado. Letra D, el sustantivo es árbol. El colectivo de árbol, arboleda. Letra E, tenemos el sustantivo diente. Colectivo de diente, dentadura. Letra F, tenemos el sustantivo enjambre. Colectivo de enjambre, en este caso el colectivo es enjambre. Tenemos que colocar el individual y el individual sería abeja. Letra G, aves. Aves es individual, entonces escribimos el colectivo que es bandada. Ejercicio número 7. Escribe un sustantivo individual o colectivo según corresponda. Vemos la imagen a un conjunto de personas, por lo tanto escribimos el colectivo que es población. En la siguiente imagen vemos solo un barco, entonces el individual escribimos barco. Siguiente vemos una pluma, escribimos el sustantivo individual pluma. Luego vemos trigo. Luego vemos un conjunto de estrellas que es constelación. Luego vemos un conjunto de deportistas, que en este caso es equipo. Las reglas generales de tildación. Para empezar, vamos a determinar qué es una sílaba. La sílaba es cada una de las divisiones de sonidos que se divide en una palabra. La división silábica siempre se realiza mediante guiones. Letra A, tenemos la sílaba tónica. Esta es la sílaba de mayor intensidad de una palabra. Recuerden que puede llevar el acento, que es la mayor fuerza de voz, o la tilde. Letra B, sílaba átona. Estas sílabas muestran la menor intensidad.
Por ejemplo, la palabra madera, la silabeamos. Ma-de-ra. La mayor fuerza de voz está en D, la sílaba D. Por lo tanto, la sílaba tónica es D. Y las sílabas átonas vendrían a ser la sílaba ma y la sílaba ra. Ahora, ¿qué es la tildación? La tildación es graficar mediante la tilde, que es la rayita oblicua, el acento de la palabra, según ciertas reglas ortográficas. ¿Y qué es una acentuación? Esta es la acción de localización de la mayor intensidad de voz en la pronunciación de una palabra. Ejemplo, tenemos público, que es primera persona del verbo publicar. Por ejemplo, Elsa publica su libro. Público, que es conocido por mucha gente. Por ejemplo, el secreto se hizo público. Reglas generales. Agudas, sin tilde, cuando llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Mudar. Separamos en sílabas. Mudar. La mayor fuerza de voz está en la sílaba dar. Hotel. Separamos en sílabas. Hotel. La mayor fuerza de voz está en tel. Verdad. La mayor fuerza de voz está en dat. Por lo tanto, son agudas. Con tilde, cuando las palabras terminan en consonantes N, S o vocal. Es decir, solo podría llevar esa tilde si es que la palabra termina en una N, en una S, en una vocal. Ejemplos. Canción. Separamos en sílabas. Canción. Como ven, termina en N, entonces sí puede llevar tilde. Bebé. La mayor fuerza de voz está en la segunda B. Por lo tanto, termina en vocal, entonces sí puede llevar tilde. Jamás. Separamos en sílaba. Ja-más. Vemos que termina en S, entonces le podemos colocar la tilde. Ves. Separamos en sílabas. Nu ves. La mayor fuerza de voz la tiene nu. Por lo tanto, está en la penúltima sílaba. Milagro. Lo separamos en sílabas. Mi-la-gro. La mayor fuerza de voz está en la sílaba la penúltima sílaba. Partido. Separamos en sílabas. Partido. La mayor fuerza de voz tiene la sílaba ti. Con tilde. Cuando terminen en cualquier consonante que no sean N, S o vocal, excepto bíceps, tríceps. Ejemplos. Fácil. Separamos en sílaba. Fácil. La mayor fuerza de voz la tiene la sílaba fa. Termina en L, por lo tanto podemos tildarla. Túnel. La mayor fuerza de voz está en tu. Termina en L, por lo tanto también podemos tildarla. Dólar. Separado en sílaba. Do-lar. La mayor fuerza de voz está en do y también podemos tildarla porque termina en R. Esdrújulas. Sin tilde, cuando lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Ejemplo. Página. La mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. ¿Y cuando se tildan? Siempre se tildan las palabras esdrújulas. Ejemplo. Teléfono. Última, penúltima, antepenúltima. La mayor fuerza de voz es la sílaba le. Siempre van a ser tildadas. Siguiente, sobreesdrújulas. Sin tilde. Cuando lleva la mayor fuerza de voz en la trasantepenúltima sílaba. ¿Y cuándo se van a tildar? También siempre se tildan. Ejemplos. Entrégaselo. Entrégaselo. La mayor fuerza de voz está en la sílaba tre. Está última, penúltima, antepenúltima, trasantepenúltima. Por lo tanto, es una palabra sobreesdrújula y también siempre se debe tildar.
Lo mismo con los demás ejemplos. 6 y la 37. Ejercicio número 2. Subraya las palabras que son graves y coloca la tilde donde corresponda y reescríbelas. Vamos a buscar solo las palabras graves. Arco, palabra grave, termina en vocal, pero no se puede tildar. Botella, mayor fuerza de voz, en la penúltima sílaba termina en vocal, por lo tanto tampoco se tilda. Cráter, lleva la mayor fuerza de voz, en la penúltima sílaba termina en R, entonces sí se puede tildar. Mártir, mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y también se puede tildar porque termina en una R. Toner, también se puede tildar en la vocal O porque lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y termina en R. Tórax, lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, entonces es grave y sí se puede tildar porque termina en X. Tenis, es grave, mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, pero no se puede tildar porque termina en S. Vacuna, mayor fuerza de voz en Q, no se puede tildar porque termina en vocal. Vitamina, mayor fuerza de voz en Mi, pero no se puede tildar porque termina en vocal. La palabra es cartón. Elabora una oración que es: esa caja es de cartón. Aguda sin tilde. La palabra es tambor. Y elabora una oración que es: a él le regalaron un tambor. Luego, grave con tilde. La palabra es lápiz. Elabora una oración que es: Julia perdió su lápiz. Grave sin tilde. La palabra es verano. Grave sin tilde. La palabra es verano. Por lo tanto, la oración es: a mí. Eso es todo. Gracias.